Buenas tardes, estimados profesores. En Grupo Educativo Chavarri nos complace darles la bienvenida a nuestro taller de actualización y mejora continua 2025. Contamos con la valiosa presencia del Magíster Santiago Martín, especialista del área de Ciencias Sociales, quien continuará guiándolos en este proceso de fortalecimiento pedagógico. Recuerden que deben ingresar y mantenerse en el Zoom con sus nombres y apellidos para evitar caer en sala de espera y perder valioso tiempo de esta sesión. Sin más preámbulos, Magíster Santiago puede iniciar con la clase. Bien, hoy es sábado 1 de febrero del 2025, ¿no? Donde corresponde centrarnos en lo que es la evaluación diagnóstica, ¿sí? Vamos a enfocarnos el día de hoy en la parte un poco teórica de lo que es la evaluación diagnóstica y el día, porque este tema está enfocado para dos sesiones y la siguiente clase, el martes, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de evaluación diagnóstica, ¿correcto? Luego, para compartir cómo se ha organizado estas sesiones, temario, ahí está, lo estoy compartiendo, ¿no? Nos encontramos en la sesión 3, donde nos vamos a enfocar en el diseño de la evaluación diagnóstica. Tanto la sesión 3 y la 4 nos vamos a enfocar en ello. Y en la sesión 5 empezamos con la elaboración del plan anual. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy, que va a ser fundamental para la elaboración del plan anual también. Entonces, es importante que estemos concentrados en lo que se va a realizar en esta sesión. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos con lo que corresponde a la evaluación diagnóstica. Hay varios documentos oficiales que nos orientan acerca de ello, ¿no? Desde hace algunos años, 2020 hacia adelante, se da mucha fuerza a la evaluación diagnóstica. Entonces, ¿para qué hacer una evaluación diagnóstica, no? ¿Para qué implementar al inicio? Claro que la evaluación diagnóstica no solo es al inicio del año escolar, ¿no? A ver, ¿quién me indica? Empecemos con el chat a participar, porque tiene que ser así participativa. La evaluación diagnóstica no solo se realiza al inicio del año escolar. ¿En qué otros momentos se puede utilizar la evaluación diagnóstica? Si podemos activar nuestro audio o nuestro micrófono o también a través del chat, ¿no? A mediados, evaluación diagnóstica de salida, o ya no sería diagnóstica, maestro. Entonces, segundo y quinto, a mediados y fines. ¿Qué caracteriza a la educación, perdón, a la evaluación diagnóstica? Nuestro Luis Aníbal nos está respondiendo muy bien. ¿Para qué realizamos una evaluación diagnóstica? La realizamos al maestro Luis está levantando la manito. Buenas tardes, profesor. ¿Podría ser para medir si es que estamos logrando
el estándar que nos pide el ciclo del cual somos los docentes y de esa manera ver cómo van progresando en la competencia. Así es, ¿no? Muy bien, maestro Luis Aníbal. La evaluación diagnóstica es un recojo de información, ¿no? Que se puede realizar al inicio del año escolar, pero es uno de los tipos de evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de cada periodo. Puede ser al inicio de una unidad, al inicio de un bimestre. Y ojo que el recojo de saberes previos es también una evaluación diagnóstica al inicio de una sesión. O sea, evaluación diagnóstica es cuando el docente recoge información, ¿no? ¿Para qué? Para reconocer los avances de los estudiantes con respecto a los niveles de desarrollo de las competencias alcanzados. ¿Correcto? Entonces, repito, es recoger información con la finalidad de reconocer los avances de nuestros estudiantes en cuanto a los niveles de competencia alcanzados, ¿no? Entonces, eso se puede hacer al inicio de un periodo, de un bimestre, de una unidad, pero se la llama principalmente la evaluación diagnóstica al inicio del año escolar, o se la denomina así, ¿ya? Entonces se puede realizar en distintos momentos. Nosotros nos vamos a centrar en la evaluación diagnóstica de inicio de año, ¿sí? A ver, es facilísima la pregunta, pero igual se las quiero hacer. ¿Y por qué en un curso taller de planificación curricular, por qué tocamos el tema de la evaluación diagnóstica? Buenas Repito tardes, la maestro pregunta, ¿por qué en un Santiago. taller de planificación? ¿Cómo está, maestra Leani? Muy buenas tardes. Me gusto saludarla. Igualmente, maestro. Mire, pienso que a partir de la evaluación diagnóstica es para identificar las necesidades, las características de los estudiantes, ¿no? Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, si estos están de acuerdo con el estándar, pues, ¿no? Con los desempeños que se supone que los estudiantes de tal grado deben de tener. ¿No? Y a partir de ahí, como su mismo nombre lo indica, diagnóstica, a partir de ahí hacer la planificación. Entonces, Gracias. muy bien, a usted, maestra Leani. Claro, mire, entonces ya se nos indica que sirve de base para la planificación. Nos permite identificar las necesidades formativas en nuestros estudiantes. Entonces, por eso realizamos la evaluación diagnóstica. También el maestro Urbano está participando, el maestro Osmar Ramírez. Eso es como el punto de partida. Entonces, nos va a permitir luego realizar la planificación anual, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hay varios documentos para mostrar. Este es un documento del 2024, todavía no conozco, no creo que hayan salido documentos para el 2025. Este documento es de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Donde plantea esas definiciones que acabamos de mencionar, ¿no? Recoger información que permite reconocer los avances de los estudiantes respecto al nivel de desarrollo de las competencias. ¿Por qué es importante? Porque va a determinar las necesidades de aprendizaje, ¿no? Y va a orientar las acciones del proceso de planificación, ¿correcto? Entonces es sumamente importante hacerlo. Luego vamos a ver el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso para realizarlo? Ahora, ¿cuáles son las etapas, ¿no?
para realizar el diseño de la evaluación diagnóstica. Sí. Muy bien, para diseñar las situaciones de evaluación, porque para realizar una evaluación diagnóstica, pues hay que definir cuál es la situación de evaluación. Para lograr esto, hay que definir qué competencias vamos a evaluar en función de las necesidades de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Ahora, maestros, en ciencias sociales debemos, y lo formulo como pregunta, debemos evaluar diagnósticamente las tres competencias. ¿Qué dicen ustedes? Nuestro Carlos Vázquez nos dice sí, las tres competencias. Francesca Alzamora, las tres competencias. Sandro Gabriel, sí. Los demás que dicen necesariamente tienen que ser las tres competencias las que hagamos el diagnóstico. En efecto, cierto, las tres competencias. ¿Qué deben ser las tres competencias? Porque debemos tener una idea del nivel de desarrollo de todas las competencias del área de ciencias sociales, porque si dejamos de lado alguna, pues estaríamos ciegos en el nivel de avance de esas competencias, ¿sí? Entonces, ahora, para diseñar la evaluación diagnóstica, ¿partimos de cero o ya tenemos cierta evaluación, cierta información? ¿Qué dicen ustedes? Para realizar la evaluación diagnóstica, ¿partimos de cero, 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 de la nada? ¿O ya podemos contar con cierta evaluación, con cierta información? Buenas tardes. Maestro Osmar, Sí, ya se cuenta con cierta información que lo brinda, por ejemplo, la boleta de notas, los portafolios, también algunos instrumentos que ha dejado el maestro que ha tenido a cargo el área el año anterior, y eso nos sirve para ir conociendo el nivel de logro de las competencias y en base a que también vamos a formular una evaluación que se le va a aplicar a los estudiantes. Todas esas excelente. evidencias constituyen evidencias que brindan información sobre cómo el alumno ha ido logrando las competencias. Claro, entonces muy bien, maestro Osmar, no partimos de cero. Tenemos los portafolios, tenemos información del CIAGIE, ¿no? Tenemos actas, ¿no? Tenemos, en el caso de que haya existido una carpeta de recuperación, una conclusión descriptiva, tenemos a nuestro colega, ¿no? Tenemos a nuestro colega que podemos eh, dialogar con él para saber información de primera mano del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? Repito, tenemos los portafolios. Los portafolios es una fuente de información porque ahí en el portafolio seguramente están almacenados
los productos, las evidencias, ¿no? Que su nombre lo dice, pues muestra o refleja las actividades y las habilidades puestas digamos, mostradas allí, ¿no? Entonces, no partimos de cero, ¿correcto? Entonces, tenemos que evaluar las tres competencias, ¿correcto? Tenemos que evaluar esas tres competencias. Entonces, para ello, revisamos los estándares de aprendizaje, ¿no? ¿Correcto? Los estándares de aprendizaje. Y para eso tenemos que saber, pues, el grado en el que se encuentra el estudiante. Es importante, ¿no? Ya sabemos que los estándares, ¿no? Están presentados para la finalización de un ciclo, ¿no? Entonces, de allí que el nivel, ¿no?, de exigencia de la situación presentada en la evaluación va a cambiar, ¿no? La situación que porque se va a proponer va a cambiar, no es, digamos, lo mismo estar en primer grado de secundaria que inicia un ciclo, un nuevo ciclo, a que esté terminando el ciclo. Entonces es importante, ¿no? Para eso tenemos que revisar el estándar, ¿sí? Para definir el nivel de exigencia que vamos a plantearle a nuestros estudiantes a través de una situación significativa, ¿correcto? Entonces, partiendo de esa información, es que propondremos luego esta situación significativa. Luego que ya tenemos esa información de base, que ya hemos revisado el estándar, definimos la situación significativa que le vamos a plantear a los estudiantes. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que definir, pero eh, en función de la información que ya tenemos. Ahora, el Minedo nos ha dotado de ciertos ejemplos ya de situaciones significativas. Seguramente que ustedes ya lo han revisado. Revisaban los ejemplos de situaciones significativas, las, los fascículos. A ver, me indican maestros, a ver en el chat, sí, profe, no hemos visto los ejemplos con sinceridad. No han revisado los fascículos, los ejemplos, maestro. Ya, muy bien. Algunos sí. Los demás, a ver qué me dicen, si han tenido la posibilidad de revisar los fascículos de los años anteriores sobre los ejemplos de evaluación diagnóstica. No, hay varios que no. Ya, no hay problema, maestros. Lo vamos a compartir esta información. Interesante. Yo pensé que sí, sí se había revisado. Entonces, va a ser pertinente revisarlos ahora. Sí, vamos a compartir, por supuesto que sí. ¿Ya? Miren, entonces lo vamos a dividir de la siguiente forma. ¿Ya? Hoy vamos a ver hay dos ejemplos que plantea el Minedo a través de sus fascículos para la situación significativa. Ya los vamos a revisar, pero el día martes vamos a hacerlo vivencial, es decir, yo voy a presentar otra situación significativa y vamos a hacer el proceso con ustedes. Vamos a diseñar con ustedes, les voy a pedir en una actividad que resuelvan un caso y entre todos me van a decir ya, bueno, en qué nivel de desarrollo lo ubicaría, ¿ya? Correcto. Ya, entonces definimos la situación significativa. Estos son los ejemplos del ministerio, este fascículo. Ejemplos de situaciones significativas de ciencias sociales.
Acá nos brinda dos ejemplos muy, muy interesantes de evaluación diagnóstica, ¿no? Para ciencias sociales. Están realmente muy, muy interesantes. Acá está una primera situación significativa. Las migraciones y sus consecuencias en la vida de las personas. Sugerida para primer grado de secundaria. Está ingresando al ciclo 6, ¿no? Migración, ojo con el título, ¿no? Migraciones y consecuencias en la vida de las personas. El título siempre te marca un derrotero, ¿no? Esta situación, a través de esta situación significativa, se va a hacer el diagnóstico de esta competencia. Gestiona responsablemente el espacio del ambiente, ¿sí? Entonces, ahora siempre preguntando, ¿no? Profesores, si yo le propongo para la evaluación diagnóstica una situación significativa a mis estudiantes, que viene la pregunta, de esta situación significativa tengo que evaluar solo una competencia, dos competencias o las tres. ¿Qué dicen ustedes? Una situación significativa, en este caso, es para hacer un diagnóstico de una sola competencia. Pero podrían ser más de una, podría servir una misma situación significativa, podría servir para más de una competencia. Ya tenemos algunas respuestas en el chat. Muy bien, pero los demás anímense. Benjamín Salas, maestro Guzmán, maestro Urbano. Muy bien, maestra Janet, también excelente, maestra Amílcar, siempre participativo, excelente. Y la respuesta, maestra Francesca en inglés, muy bien, Jess. Claro que sí. Una situación significativa podría servir para evaluar, hacer un diagnóstico de una competencia o también de más de una. Esto va a depender de la complejidad de esta situación significativa, ¿no? Y mi sugerencia es que podamos utilizar una situación para hacer un diagnóstico de más de una competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, una evaluación diagnóstica va a ser en todas las áreas. Entonces, imagínense si es una situación significativa por una sola competencia. Entonces, para las otras, ya hemos dicho al inicio que tenemos que recoger información, hacer un diagnóstico de las tres competencias. Entonces, hacer tres situaciones significativas no solamente va a ser agotador para el docente, sino también para los estudiantes. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Entonces, sí podríamos utilizar una situación dependiendo del grado de complejidad. Ahorita vamos a ver el ejemplo de una situación para una competencia, ¿sí? Para esta precisamente. Gestiona responsablemente el espacio del ambiente. Yo creo que aquí hay unas preguntas en el chat, no las quiero dejar pasar. Carlos Vázquez nos dice, depende del contenido de cómo lo estamos planteando. Por ejemplo, en este caso, las migraciones plantearía un aspecto histórico, cronológico, un aspecto geográfico y situación económica. Claro que sí, se presta por su naturaleza. Benjamín Salas nos dice, ¿se puede hacer una prueba de evaluación diagnóstica con alternativas múltiples? Buena pregunta, maestro Benjamín Salas. ¿Se puede hacer una prueba de evaluación diagnóstica con alternativas múltiples? ¿Qué dicen ustedes?
Si yo quiero hacer una evaluación diagnóstica, podría ser una prueba objetiva para marcar opciones múltiples. Bueno, creo que sí, pero debería considerar un cierto porcentaje para plantear ese tipo de preguntas y ahora cómo las plantea, cómo es planteada la pregunta, para que se pueda el alumno empezar a movilizar un conjunto de, ¿qué se dice? De capacidades, ¿no? Para que pueda dar con la respuesta, pero tiene que saber cómo redactar esa pregunta. Ahora, para mí, mejor es una pregunta donde el alumno lo lleve a reflexionar de manera crítica, ¿no? Reflexiva y ponga en movimiento y utilice los conocimientos que ya posee sobre el tema. Eso sería mejor, ¿no? Para evaluar un tipo de evaluación diagnóstica. Muchas gracias, maestro. A ver, y me da gusto las respuestas que estamos teniendo. Ahí, no, el maestro Carlos Vázquez y la maestra Leani Rivas. Nuestro Miguel está con el audio activado. ¿Se pueden medir competencias a través de preguntas objetivas? La respuesta es sí. Y me da gusto lo que ustedes me están respondiendo porque no estamos satanizando un tipo de prueba. Muchos docentes creen que la única manera de evaluar competencias es a través del instrumento de las rúbricas. Y no es así. Una prueba objetiva para marcar puede medir competencias también. Pero ojo con lo que voy a mencionar. Puede ayudar, pero apunta a habilidades, apunta a habilidades de baja o intermedia demanda cognitiva. La pregunta para marcar. O sea, tú puedes medir si el estudiante analiza, si el estudiante compara, si el estudiante eh, relaciona. Entonces, si reconoce, si identifica. Nuestro maestro Miguel Núñez está que interrumpe, está que activa su audio permanentemente, maestro Miguel. A ver, termino, ahorita los escucho los que están levantando la mano, pero termino la idea. Y es que una pregunta para marcar, lo utilizan las pruebas PISA, lo utilizan el Ministerio de Educación, los exámenes, los antes llamados exámenes S, las evaluaciones censales. Maestro Miguelito Núñez, con mucho cariño, sigue interrumpiendo. Entonces, pero pueden apuntar habilidades de demanda baja e intermedia, como las que he mencionado: reconoce, identifica, analiza, compara, relaciona, pero no a otras habilidades intermedias, como explica, por ejemplo. ¿Cómo explica un estudiante si va a marcar? Y menos a habilidades de alta demanda cognitiva. ¿Cómo argumenta si va a marcar? ¿Cómo emite un juicio de valor? ¿Cómo lanza una propuesta creativa, viable y concreta si va a marcar? Entonces termino diciendo, las pruebas objetivas sí miden competencias, pero de un bajo y hasta intermedio nivel de demanda cognitiva, pero no llegas a las de alta demanda. Por lo tanto, no te va a medir nunca la competencia globalmente, ¿ya? Pero sí se podría utilizar. A ver, maestro, estaban con la manito levantada, querían decirnos algo, no, no se queden con la idea, a ver.
Sí, profesor, en algunas evaluaciones diagnósticas que enviaron el año pasado, por ejemplo, de parte de la UGEL, venían algunas preguntas para el área bueno, todas las preguntas eran con alternativas, como dijo el colega, todas, pero podíamos detallar de que eran preguntas que estaban formuladas a partir de presentarle al estudiante imágenes, citas, fuentes, fuente uno, fuente 2, y de alguna u otra manera también siento que eran preguntas que tenían alternativas, pero motivaban a que el estudiante interprete un poco más, ¿no? Porque le podía colocar una imagen o una caricatura o alguna situación y dentro de las claves que ponían de la A a la D, habían alternativas que justamente indicaban o llevaban a que el estudiante utilice un poco la parte de la interpretación de la inferencia. Claro, obviamente decir que se pueda explicar, argumentar, va a ser un poquito complicado, creo yo, ¿no? Por el tema de que también implica el tiempo, pero ahí está también un poco el reto, ¿no? De cómo lograr esa parte con estas evaluaciones diagnósticas. Sí, por eso indicaba que llegan a un nivel de demanda cognitiva intermedio. Por supuesto que sí, hay análisis, hay interpretación, sí, hay relaciones, hay comparación, hay discriminación, sí hay. Eso no se puede negar, maestro, pero no se llega al nivel de argumentación, pues, porque no son preguntas abiertas. El maestro Benjamín Salas nos dice algo interesante en el chat. Hay preguntas inferenciales y crítico reflexivo. Claro, hay preguntas que apuntan a distinto nivel de comprensión lectora. Hay preguntas literales, hay preguntas inferenciales y hay preguntas críticas. Ojo, ojo. Por definición, llegar a un nivel crítico implica dos cosas. Primero, un análisis y luego una postura personal. Repito, ¿qué significa ser crítico? Para resumir, ¿no? Significa dos cosas. Primero analizo y luego de ese análisis formulo mi postura y la puedo defender a través de razones, de un juicio personal o de un argumento. Los ítems de complemento múltiple o único pueden apuntar a un nivel crítico, sí y no. Profe, usted se contradice. No. Pueden apuntar a la primera fase del nivel crítico. ¿Cuál le acabo de mencionar que es la primera fase del nivel crítico? A ver, Analizar. analizar. Entonces, ¿sí apunta a nivel crítico? Sí, en su primera fase, que es el análisis. Lo hace el alumno analizar, pero no vas a llegar a que un alumno formule su postura personal, porque las posturas que allí están planteadas ya son de antemano, no es la postura del estudiante. El estudiante tiene que marcar posturas de otras personas que lo han incluido ahí. Me dejo entender y para el maestro Benjamín Salas. Entonces, que haya preguntas de nivel crítico no significa que el estudiante critique en sus dos fases de la definición. ¿Generará análisis? Por supuesto que va a generar análisis. Yo en ningún momento estoy rechazando ni criticando que no debe haber preguntas objetivas, pruebas objetivas. Sí deben haber, pero no nos engañemos, no llega a un nivel crítico en su segunda fase, de establecer una postura y de defenderla y argumentar. No, correcto. Muy bien. Interesante el análisis al que llegamos a partir de sus preguntas y comentarios. Me gusta. Bien,
No sé si a partir de lo que he mencionado hay alguna otra pregunta, duda. Dígame si no, para profundizar, para explicar, para detallar, o si no pasamos. Ya, entonces no hay más preguntas. Ya, pero me interesa que haya estos diálogos porque tiene que ser así, y más aún en social. Entonces, sí se puede evaluar a través de una situación significativa más de una competencia. Claro que sí. El nivel de exigencia que vamos a presentar va a depender de, de varias cosas, del grado en el que está. Si inicia un, si inicia un ciclo, pues están terminando un ciclo, eso va a variar, ¿no? También de la información que hemos recabado de los portafolios, de las actas, de la conversación, del trabajo colegiado, del diálogo reflexivo con mis colegas. Inclusive hay documentos del Minedu que plantean el dialogar con las familias, ¿no? Entonces, a partir de esa información, planteamos el nivel de exigencia que vamos a proponer en la situación significativa. En este caso, esta es esta es el estándar que hemos escogido, ¿no? El estándar correcto. Ya, a ver, maestros. Por ejemplo, inclusive en este estándar no lo vamos a medir completamente. Imposible, señores. A ver, ¿quién me dice por qué no podemos hacer un diagnóstico en esa primera evaluación diagnóstica? Es muy difícil de realizar, sobre todo en la segunda y en la tercera competencia. En la primera, construye interpretaciones históricas, esa sí podríamos hacerlo en su conjunto, pero la segunda y la tercera, no. A ver, ¿quién me dice por qué? En la segunda y la tercera no podremos hacer un diagnóstico global, completo de todo el estándar. Y tenemos unas respuestas. Depende del grado del ciclo. Hay preguntas. Mm, A ver, ¿quién me dice, maestros? ¿Por qué creen que en la segunda y la tercera competencia no se podría, planteo yo, hacer un diagnóstico global de todo ese estándar? ¿Saben por qué? Porque esas competencias hablan de gestionar responsablemente. ¿Y qué significa gestionar? Actuar, Perdón, maestro Luis Aníbal. actuar, 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 gestionar esa acción. Y alguien me puede decir, profesor, pero podemos hacer en la evaluación diagnóstica, podremos hacer que el estudiante actúe, que haga algo, que haga un proyecto, pero eso ya imagino. ¿Alguien va a hacer un proyecto como diagnóstico para ver en situ al estudiante si realmente gestiona o no gestiona? No es real, pues maestros. Eso ya nos daremos cuenta en el proceso. En la evaluación diagnóstica, lo que solemos hacer es, digamos, aplicar tipo de pruebas, exámenes.
¿no? Para recoger información en la primera semana o en la segunda, mejor dicho, después de la acogida que tenemos con los estudiantes, pero hacerlo que actúen. Y no es una actuación breve, no es que voy a hacer lo que rapidito hagan algo para darme cuenta. No, rapidito no nos damos cuenta del nivel de su competencia, ¿correcto? Sí podemos hacer que construya una interpretación y nos demos cuenta del nivel, pero que gestione, no, pues. Entonces eso debemos tenerlo claro. Más bien el diagnóstico, esta gestión, si ustedes revisan los estándares o la descripción de las competencias, esta gestión siempre viene acompañada de un conocimiento previo, de una toma de postura, ¿no? Este es el conocimiento. Entonces, ya está bien, mi estudiante va a gestionar, va a actuar, pero antes tiene que conocer de fuentes, de herramientas cartográficas, las problemáticas ambientales y territoriales, tiene que conocer. Ya, entonces la evaluación diagnóstica se orienta más a esta parte de habilidades y conocimientos, de acción, ¿no? De práctica en el mundo real, no. Entonces, sí vamos a hacer una evaluación diagnóstica, pero especialmente del conocimiento y las habilidades que les sirven de base para su futura gestión. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, seguimos entonces. No sé si hay preguntas de lo que acabo de mencionar. Igualmente podemos hacer un diagnóstico, pues, ¿no? No es su parte práctica, no es su parte de acción, pero sí del conocimiento que le sirve de base. Me interrumpen en cualquier momento si hay alguna duda. Ya, entonces, luego planteamos la situación significativa. Ustedes saben, pues, que toda situación significativa consta de dos partes, ¿no? ¿Cuáles son las dos partes de una situación significativa? ¿Mm? ¿Cuáles serían esas dos partes de la evaluación significativa? Perdón, de la situación significativa. Estos ya situaciones significativas, venimos trabajando varios años. Contexto y reto. Eso, maestro, muy bien. Contexto y reto. O descripción del contexto y el desafío, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso que aquí, por ahí me han puesto problema y preguntas, problema, ¿no? La situación significativa, si bien es cierto, muchas veces se parte de problemas, pero no siempre son problemas, maestro. Son situaciones significativas. A veces pueden ser, a veces no solamente problemas, a veces pueden ser algunas oportunidades que ofrece el espacio, el ambiente, o de repente dentro del colegio hubo de repente un triunfo, una victoria, ¿no? Y en base a ello se puede utilizar para plantear situaciones significativas, no solamente problemas, o Claro, inclusive hasta puede ser ficticio. Lo cierto, importante es que mueva competencia, que genere, que sirva para generar competencias. claro que sea retador, ¿no? Por ejemplo, el aniversario del colegio, ¿no? El aniversario del colegio es algo positivo.
¿no? De repente hay elecciones del consejo estudiantil. Es una situación significativa y es positiva, ¿no? Eh, Por ejemplo, cuando se llevó a cabo las actividades por el bicentenario de la independencia del país. Es positivo, pues no siempre va a ser un problema, ¿ya? Pero los problemas también ayudan, son detonantes de la creatividad. Entonces, si ayuda un problema, también ayuda, pero no siempre va a ser problema. Bien, entonces, las dos partes son primero se describe la situación, por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes recordarán que a pocas semanas de iniciada la crisis sanitaria por la COVID-19, observamos por distintas razones cómo miles de ciudadanos y ciudadanas emprendieron un retorno masivo a su localidad, provincia o región de origen. Esta es la situación, ¿no? La migración que se dio en la época de la pandemia. Frente a la situación planteada, elaboro un texto que responda a las siguientes preguntas. Elabora un texto. Ese es el reto, elaborar un texto. Yo les pregunto, maestros, a través de ese texto, ¿usted cree que el estudiante está gestionando responsablemente el espacio en el ambiente? Pues, No claro, los totalmente, demás ¿no? no, no, claro que no. Ese texto, como ya les había dicho, le ayuda a manejar mucha información que luego le va a permitir una actuación consciente, sí, claro que sí, pero no va a actuar directamente, pues, ¿no? Muy bien. Por ahí me dice el maestro, no, salvo que indiquemos que en el texto anote alternativas de solución. Tampoco, maestro. Ahí yo sé que muchas experiencias de aprendizaje querían salvar este pequeño detalle planteando alternativas. Tampoco, porque una cosa es que plantee alternativas de solución y otra cosa es que las ponga en práctica. Entonces, en el texto plantea alternativas, ya, eso da un pasito adelante, pero aún así queda sin actuar, pues, sin gestionar, ¿ya? Bien, entonces viene el reto que es el texto. El texto respondiendo a estas preguntas. Atención, ¿sí? Muy bien. ¿Consideras que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los inmigrantes y en los lugares a los que llegan? Porque esta es la pregunta que va a dar origen a la redacción del texto. Después de leer esta situación, plantea las siguientes preguntas. ¿Alguien de tu familia, amigos o conocidos migró en ese tiempo de emergencia sanitaria? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué experiencias gratas o difíciles ha experimentado? Luego invita a los estudiantes a reflexionar sobre la situación y las preguntas, escribir sus respuestas y compartirlas. Luego, siguiente paso, ¿no? Pensamos en ya, ¿qué evidencias nos van a permitir abordar esa situación significativa? Bueno, en este caso está un poco más sencillo, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia, maestros? Si el texto, el producto es, el reto es un texto que responde a esta pregunta. ¿Cuál será una evidencia que puede abordar esta situación?
el desarrollo del texto. Sí, pero ¿a través de qué producto, maestro Benjamín Salas? Muy bien, puede ser a través de un ensayo, por ejemplo, muy bien, a Mm, través de un ensayo, a través de una carta, un texto de muy bien. opinión. ¿Una qué? Un texto de opinión, digo. Ya, pues ese es un ensayo, ¿no? Un texto argumentativo, un artículo de opinión, muy bien, maestra Nancy Arroyo. Muy bien, artículo de opinión, carta, ensayo. ¿Perdón, maestra? De un debate. Muy bien, muy bien, muy bien. Un texto argumentativo que sirva de base eh, para un debate, por supuesto. Muy bien. Entonces, los productos pueden ser eso. Ah, buenas ideas. Ya, entonces, va a ser un texto. Ahora, ¿y cómo nos damos cuenta de que ese texto va a ser correcto? O sea, que tiene calidad. Es decir, que ha logrado desarrollar sus aprendizajes y avanzar en el nivel de logro de las competencias. Entonces, detallamos los criterios de evaluación. Los criterios, ¿no? Obviamente estos criterios están en consonancia con el estándar, pues porque esto es lo que queremos medir. Miren, fíjense, explica el proceso de las migraciones en el Perú a partir de fuentes y recursos diversos. Que explique el proceso de migración a partir de fuentes. Regresamos a la- al estándar. Está la habilidad que logre explicar, que utilice fuentes, causas, consecuencias, si está aquí, miren. O sea, está en concordancia con el estándar, que explique este proceso de migración utilizando fuentes, recursos, distingue causas y consecuencias de las migraciones, ya eso lo hemos visto que sí está en el estándar. Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico. Ya, eso está aquí, no puede ser utiliza herramientas cartográficas, ¿no? Entonces, esos criterios, esos criterios sí están en concordancia con el estándar. Ahí están, ¿no? ¿Qué otros criterios hay? Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico, explica problemáticas espaciales y territoriales, también está en el estándar, plantea tu opinión sobre la migración y sus consecuencias, plantea tu opinión. Hasta aquí llega, ¿no? Hasta la opinión, más no a la acción, ¿ya? Muy bien, entonces es importante, maestros, es muy importante ese procedimiento que estamos haciendo, la evaluación diagnóstica, ¿no? Primero, que conozca la situación significativa. Luego, que conozca, que comprenda los criterios de evaluación, ¿no? Y luego ya que realicen las actividades, ¿no? Que realicen las actividades a partir de esa situación significativa. Entonces, puede ser la primera actividad que realice una primera lectura de las fuentes que les estoy proporcionando y luego puede completar este cuadro, ¿no?
la fuente 1, poco que analice quién es el autor y qué información importante brinda las fuentes relacionadas a las migraciones. Fuente por fuente, si le alcanza 3 fuentes, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Y ver qué información nos brinda, ¿sí? Esa información es la que va a permitir responder estas preguntas, ¿no? Formarse un juicio de valor y saber las consecuencias. Muy bien, entonces, a ver, a partir de la lectura de las fuentes, obviamente hay que considerar, hay que analizar siempre antes de la lectura, hay que hacer un trabajo previo durante la lectura y después de la lectura. No simplemente lean, sino que hay que hacer un trabajo previo, utilizar alguna técnica previa, es decir, ¿qué te dice el título? ¿Sabes algo del autor? ¿No? ¿De qué crees que va a tratar? Hay que hacer algo, ¿no? Prepararlo al estudiante. Durante también hay que hacer una técnica para saber que están comprendiendo y al final recoger información. Entonces, por ejemplo, aquí, al inicio, antes de empezar, te sugiero considerar los siguientes elementos, ¿no? Para el texto, ¿no? Que va a redactar. Se le ayuda con las partes. Y luego vienen las fuentes, ¿no? Fuente 1, movilidad humana en tiempos de coronavirus, el caso peruano. A ver, para entender la respuesta del estudiante, le vamos a ver digamos, un ejemplo de evidencia, un producto de un estudiante. Pero hay que darle una lectura rápida a esta fuente 1 para luego poder comprender las respuestas del estudiante. A ver, maestros, una lectura rápida de la fuente 1. Ya, muy bien. El autor es Couso. A ver, ¿qué me dice con sus propias palabras? ¿Qué información brinda en esta primera fuente? A ver, activemos nuestro audio, maestros. Participemos.
he notado que nos dice dos cosas principalmente. Nos da a conocer lo que es la situación de los migrantes en Lima, precisamente en la época de la pandemia del COVID-19. ¿Y cuál es la situación según el autor, maestra Susana? La situación es que se encontraban lejos de sus regiones y que ellos querían ir a sus regiones cada uno y además tenían que pasar por una prueba para ver si tenían o no el coronavirus, pero había unas inmensas colas, nos da a conocer, y la gente se sentía desorientada también. Muy bien, maestra Susana, me felicito, ¿no? Dos cosas presenta este texto. Uno es, describe la situación en la que se encuentran, de desesperación, qué les está pasando, pero también presenta algo más, ¿no? ¿Saben qué presentan las causas? ¿No? Las causas. ¿Por qué están migrando? ¿Qué dice el autor? Por qué están movilizando? Una de las causas indica de que se encontraban en Lima porque habían ido a citas médicas. Cierto, ¿no? Están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De pobreza, de falta de recursos, no estaban en su lugar de origen, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Entonces presenta dos cosas. Razones de la migración y describe la situación en la que se encuentra. Muy bien, maestra Susana, felicitaciones. La fuente 2 más cortita, ¿qué dice? A ver, una lectura breve, pero leamos todos para luego entender, estoy leyendo para luego entender el producto del estudiante, qué pone él en el ejemplo. Muy bien. ¿Qué dicen? De qué trata esta lectura?
Dos cosas plantea principalmente. ¿Perdón? Este, Maestro, Maestra Mirta, la escucho. nos habla de la migración, que en busca de, digamos, de de mejorar su condición de vida, migran, ¿no? A los lugares más, digamos, que puedan ofertar, ofrecer mejor condición de vida. Claro, el tema de la migración, pero dentro de la migración, ¿qué es lo que plantea? Plantea dos cosas. este, está planteando las razones o las causas y los aportes que ha dejado el procesos migratorios internos en el país. Ya, muy bien. ¿Alguien más quería decirnos algo? Bueno, nos habla acerca de las causas de las migraciones internas, así como también se podría decir que habla eh, de lo que se espera de esas migraciones, ¿no? Por ejemplo, dice ahí que podría decir que ponen las esperanzas en los hijos que van a estudiar en la capital y luego cambian de residencia y tienen la esperanza de que haya un cambio de vida, ¿no? Yendo hacia la capital o hacia otras Ya, regiones. Salen muy en bien, busca de empleo. muy bien. El maestro Benjamín Salas nos ha respondido, la maestra Liani también. Nos presenta dos cosas principalmente, causas y consecuencias de la migración. Causas y consecuencias. Por un lado, y el mismo título lo dice, los factores que incentivan la pobreza, condiciones adversas, trabajo, etcétera. Pero también nos presenta consecuencias que esos migrantes han aportado en otras regiones, sus capacidades, oferta de empleo, etcétera. Hay causas y hay consecuencias. Eso es lo que nos está presentando, ¿ya? Finalmente, el texto 3 y luego vemos ya el ejemplo de un estudiante. Leamos, por favor. Bien, ¿qué se presenta aquí en esta tercera lectura? La dura travesía de los más pobres. Pandemia y desempleo expulsan a miles de migrantes. ¿Mm? Narra la historia de una afectada, ¿no? Por el coronavirus, porque se fue a Lima cuando tuvo una consulta médica y no esperó regresar, ¿no? Las dificultades que atravesó esta persona. Muy bien, maestra Mm, Vianney. Esto ya es una descripción, esto es una narración de hechos, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? El primer texto hablaba de razones y
descripción de la situación. La segunda fuente nos hablaba de causas y consecuencias. Y el tercero, una narración de una historia personal, ¿sí? Una descripción de hechos. Miren, el alumno debe tener esa capacidad para sintetizar lo que está planteando acá cada fuente, ¿ya? Inclusive hay una cuarta fuente que hace referencia a la nueva distribución geográfica, es decir, porcentaje de los habitantes que nacieron en el mismo departamento, ¿ya? Entonces, acá está, ¿no? Porcentaje que nacieron en el mismo departamento, acá está. Supone que la diferencia ya son los migrantes, ¿no? Muy bien. Entonces, se ha hecho la actividad, la situación, se ha presentado la situación significativa al estudiante, se le ha presentado los criterios de evaluación, se le ha otorgado estos recursos, estas fuentes, ojo, todo esto en la evaluación diagnóstica, y ahora sí, ya el estudiante tiene digamos, las herramientas para resolver el reto. ¿Cuál era el reto? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos recuerda? Esto es el reto de la situación significativa. Redactar un texto, y en ese caso podría ser un ensayo, un artículo de opinión, ¿no? Que fue la participación de algunos maestros. Muy bien, elaborar un texto, ¿no? Pero no se olviden sobre qué, vamos a precisar. Texto era sobre las consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en lugar a los que llevan. O sea, centrarse en consecuencias positivas en su propia vida y en el contexto en el que viven, al que llegan. ¿Ya? Y el estudiante hace lo siguiente. Un estudiante, ¿no? De primero hace esto. Tranquilos que eso está transcrito. Este texto lo vamos a leer transcrito aquí, miren. Pero esta sería la evidencia, el producto del estudiante. Aquí está. Miren, aquí este es el texto que ha hecho el estudiante sobre las consecuencias positivas. No nos olvidemos de los criterios de evaluación. Voy a copiar estos criterios de evaluación porque me interesa mucho que los miremos ambos juntos. Y vamos a ver uno por uno. Vamos a ver uno por uno si es que se logran o no estos criterios de evaluación. Esta es la transcripción del texto del producto
elaborado por un estudiante. Obviamente es una simulación, pero me interesa mucho que lo leamos para luego ver la, digamos, si cumple con los criterios de evaluación. Leamos dos veces, por favor, ¿ya? Ese texto. Muy bien, ahora sí comparemos con los criterios, ¿ya? Perdón.
Aquí están. Pueden ver los dos archivos que estoy mostrando, los criterios de evaluación a su izquierda y el texto del niño a la derecha. ¿Se puede ver? Sí, sí, maestro. Ya, muchísimas gracias. Empecemos. Primero, revisemos si explica el proceso de las migraciones en el Perú. Vamos a reducir el tamaño de mi letra. Explica el proceso de las migraciones en el Perú a partir de fuentes y recursos diversos. A ver, ¿qué me dicen? ¿En logrado o en proceso? A ver, en el chat, díganme su respuesta, por favor. Logrado, en proceso, destacado, en inicio. Explica el proceso de las migraciones. ¿Qué le pondría usted? Explica el proceso de las migraciones en el Perú a partir de fuentes y recursos diversos. Coloque en el chat, solamente yo puedo ver en el chat las respuestas, pero me interesa mucho saber qué le pondría usted. Ponga inicio, en desarrollo, en proceso, logrado, destacado. Miren, es interesante, ¿ah? Las respuestas que me están dando, porque hasta ahorita 50-50. 50% me dice en inicio y 50% me dice logrado. Poquitos en proceso. Pero deme por favor su criterio, ¿ya? No, no. A ver, unos en proceso, logrado y otros en inicio. A ver, yo les voy a dar también mi respuesta, ¿no? ¿Qué es un proceso? A ver, ¿qué viene a ser un proceso? Una sucesión de etapas, una sucesión de estados, ¿no? Una sucesión de etapas. No, primero pasa esto, luego pasa lo otro y así, ¿no? Explica el proceso. Aquí en algún momento explica el proceso, los pasos, no, de frente dice, ha pasado la migración, hay un proceso de migración. Sí es cierto, explica las causas y o sea, sí explica las causas y algunas consecuencias.
Pero el criterio que me pide, ¿qué es lo que tiene que explicar? El proceso de la migración. Y no solo eso, sino que a partir de fuentes. ¿Ustedes ven alguna fuente aquí? Pero profesor, de lo que ha leído en su mente, luego lo ha parafraseado. Esta es una evidencia. Esta es una evidencia. No podemos dejarlo a la subjetividad. Según lo que acabo de expresar, el análisis que he hecho, ¿en qué creen, qué nivel estaría? A ver, estaría en el chat, ¿qué consideramos? ¿En qué nivel estaría? Según lo que acabo de explicar. En inicio, claro que sí, maestros, en inicio. No hay proceso, no hay fuentes. Estaría en inicio. Veamos con los segundos. Sí está claro hasta ahí, ¿no? Distingue causas y consecuencias de las migraciones, además de sus características. Ojo, tres cosas, ¿ah? Causas, consecuencias y características. A ver, hay causas y consecuencias y características. La migración en el Perú es común. Ya acá hay una característica de que es común. Pero a ver, ¿qué dice el verbo? El verbo dice distingue. Ya. Por causa de la pandemia, muchas personas han tenido que regresar a sus hogares de origen u otros en busca de una vida mejor. Ya, la pandemia es una causa. Los motivos que más me llaman la atención son la falta de empleo. Dos, problemas económicos en su localidad. Ya, dos causas presentes. Aunque la llegada de los inmigrantes benefician en algunos lugares, en otros no. Por ejemplo, los amenazan y abusan de ellos, es un problema, ¿no? Ya, pero sí hay una consecuencia, pero no precisa, no concreta, no solo de ese beneficio. Luego dice, pero también afecta a los pobladores. Al haber más migrantes, bajan más el sueldo. Hay más preferencia en los migrantes. Algunos migrantes no son iguales que otros, porque en los últimos años los robos se han vuelto muy comunes y la población teme a su seguridad. Acá también hay algunas consecuencias. Por otro lado, debemos tener derecho a nuestra seguridad. Debemos pedir ayuda a las autoridades en estos casos. Ya, ¿qué dicen? A ver, maestros, ¿hay causas, hay consecuencias y hay características? Muy bien, ¿qué nivel le pondrían? Inicio, proceso, desarrollo, logrado, destacado. A ver, en el chat. Es individual, pero necesito que todos participen.
A ver, distingue causas y consecuencias de las migraciones, además de sus características. No, o sea, las causas sí, más o menos que las presenta, ¿no? Consecuencias es muy, muy vago, ¿no? Dices beneficia, ya, pero no detalla, pues, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el beneficio? La característica, bueno, dice que es común, es una característica bastante general. Entonces, yo diría que causas, sí, un poco que las desglosa, las desarrolla. Consecuencias, solo dice que beneficia, es muy general. Y características también es bastante limitado. Por lo tanto, yo consideraría, como varios de ustedes, creo que la mayoría está en proceso. De acuerdo, maestro, usted me dice, no, profe, yo considero que debe ser tal. Lo discutimos. Pero en primer lugar sería eso, en proceso, por lo que acabo de exponer. Seguimos. Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico. A ver, ayúdenme. Ha apelado a términos relacionados al espacio geográfico. Revisemos. ¿Qué dicen? En qué nivel pondrían este criterio? Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico. Muy bien, algunos poquitos me están respondiendo, maestros, ¿qué consideran que sería? Estaría a ver, en primer lugar, ¿qué concepto utilizas relacionado con el espacio geográfico? ¿Cuál? Ya saben que la geografía es la relación del hombre con su espacio geográfico, con su entorno. Acá solamente yo he buscado que hay una palabrita que relaciona con el contexto geográfico y es este, lugares, lugares, pero demasiado genérico, pues demasiado amplio, muy superficial, muy vago. Después no hace mención a a ningún concepto o término relacionado con el espacio geográfico. Por lo tanto, estarían en inicio. Estarían en inicio. A ver, siguiente criterio. Penúltimo criterio. Explica las problemáticas espaciales y territoriales. Problemática espacial y problemática territorial.
Ustedes ven explicaciones de las problemáticas espaciales y territoriales. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen, maestros? Este criterio, si explica las problemáticas espaciales y territoriales, ¿en qué parte estaría explicando? Yo he visto que hay un problema, pero que ni siquiera llega a ser territorial, pero bueno, hay un problema que sí plantea, y es este de que los amenazan, los abusan de ellos, ¿no? Les bajan más el sueldo, pero no tiene tanto que ver con una situación territorial ni especial, es una cuestión más bien sociológica, no precisa el espacio, el problema espacial o territorial, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel lo ponemos? Muy bien, la maestra Janet, el maestro Osmar, es, digamos, puede ser en inicio, ¿no? En inicio porque es muy pobre lo que indica aquí. Y finalmente, dice, plantea tu opinión sobre la migración y sus consecuencias. ¿Plantea o no plantea una opinión? ¿Ven el planteamiento de una opinión sobre la migración y sus consecuencias? Creo que en la última parte, el último párrafo, ¿Una opinión sobre la migración y sus consecuencias? no exactamente con la migración, sino a la seguridad se refiere. Claro, Me imagino por la inseguridad que se ve en en este tiempo de la migración. claro, pero no precisa, una opinión es una valoración, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Entonces aquí, Claro, no está no, entonces. claro, no está, ¿no? En parte opina, se opina a favor de la seguridad, ¿no? Pero no se centra en la migración, no se centra en las consecuencias, por lo tanto, considero que sería un criterio en inicio también, ¿correcto? Entonces, en este, en esta, en este estándar observado, podemos que está, de acuerdo a los criterios, principalmente en inicio, ¿no? Por lo tanto, no se va a lograr el estándar. No se, de ninguna manera se va a alcanzar este estándar, ¿no? Entonces, fíjense, hemos, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, llegar a la situación significativa, plantearle la situación de evaluación, recoger información, darnos cuenta del nivel en el que están. Ahora, ¿qué faltaría? A ver,
Entonces, este estudiante estaría pues en un inicio, ¿no? Un inicio, un nivel muy bajo, ¿correcto? Entonces, la planificación anual nos va a servir para ello, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos luego ya que hemos recogido la información? Analizamos e interpretamos los resultados, ¿no? Para saber digamos, lo que vienen alcanzando, cómo van evolucionando sus aprendizajes. Es importante en este proceso reflexionar sobre los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué logros y dificultades se observó? Una dificultad es que no han realizado el citado, no han utilizado las fuentes debidamente, por ejemplo, es una dificultad que le han dado 4 fuentes, ninguna las ha citado ni las ha utilizado aparentemente, entonces esa sí es una dificultad. ¿Por qué tienen estas dificultades? El por qué, miren, reflexionar las razones, ¿por qué tienen esas dificultades? Y qué saberes previos evidencia el estudiante también. Y qué acciones es necesario realizar para promover el desarrollo de la competencia. Grupal también nos podemos hacer preguntas, ¿no? ¿En qué parte han presentado mayor dificultad? Etcétera. ¿En qué ítem criterio de desempeño presenta mayor dificultad? ¿Qué acciones debemos realizar para desarrollar la competencia? También, ¿no? Para hacer un análisis. Y luego ya viene la toma de decisiones pedagógicas, pues, ¿no? Tomar decisiones. En la planificación curricular, por ejemplo, para nivelarlo, a eliminar todo tipo de interferencia. Se realiza la reflexión sobre estos resultados con las familias y, bueno, a celebrar, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el proceso para realizar la evaluación diagnóstica. ¿Alguna pregunta, maestro, sobre este proceso de evaluación diagnóstica? ¿Alguna duda, inquietud? Sí, profesor, una pregunta. Cuando se va a hacer el instrumento de las evaluaciones diagnósticas, he podido observar también que algunos maestros aplican instrumentos al producto en sí, ¿no? Si, por ejemplo, le pedían un texto, he visto que se desarrolla instrumentos ligados a la estructura del texto. ¿Eso también es válido o en sí tiene que ser siempre aplicado al proceso de la consecuencia, de la competencia? A ver si le entendí. Tiene que estar ligado a los criterios de evaluación, tiene que estar ligado sí o sí al estándar. Esos criterios que yo he mencionado, estos de aquí que yo he mostrado, se han desprendido del estándar. Disculpe, profesor, que intervenga. Lo que se refiere el maestro es que si se pueden utilizar
Sabemos que la redacción de textos tiene bastante cercanía con las competencias del área de comunicación, pero yo entiendo de que estamos evaluando ciencias sociales, estamos evaluando las tres competencias, tenemos que enfocarnos en el desarrollo de las competencias a través de los estándares de aprendizaje que queremos que los alumnos vayan logrando. Ya la entendí. A ver, maestros, no se olviden que el desarrollo de competencias no está compartimentalizado. ¿Qué significa eso? Que las tres competencias que nosotros tenemos no es que sean exclusivas de las ciencias sociales. Nosotros las priorizamos. Igual, temas de redacción de textos, comprensión, comunicación oral. Los que priorizan eso son los docentes de comunicación, pero no son ellos los únicos que las trabajen. Nosotros podemos incorporar algunos criterios de evaluación relacionados con eso. Claro que sí, sí lo podemos incorporar. En segundo lugar, primero son los criterios de evaluación que se desprenden directamente del estándar de nuestras competencias. Pero si yo me doy cuenta, si me doy cuenta que su estructura de redacción es pésima y yo quiero ayudarles, su ortografía es pésima y yo quiero ayudarles, la puntualidad, la responsabilidad es pésima, el trabajo, la higiene con que hacen su texto es pésima, yo quiero ayudarles, lo agrego en esta, como criterio de evaluación, ¿lo puedo agregar? Sí, lo puedo agregar, claro que sí, pero más adelante, yo eso sí lo sugiero más adelante. Aquí es una evaluación diagnóstica para ver lo de nuestras competencias. Va a tener tiempo en los bimestres de ir identificando esas necesidades y de ir incluyendo, repito, en segundo lugar, de forma secundaria, la prioridad la tienen estos criterios que se desprenden del estándar. Pues sí podría agregarlo, pero no para la evaluación diagnóstica. Yo sugiero que en la evaluación diagnóstica se centren en, en los criterios de evaluación que se desprenden del estándar, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, maestros? Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. En Muy esta buenas sección noches. significativa se está usando todo lo referente al ciclo 5, porque vamos a evaluar alumnos de primero y hasta segundo de secundaria. ¿Es eso correcto? Mm, Ciclo 5 de claro, la, ¿no? Que estamos manejando, ¿no? no, es un ejemplo el que se está brindando, ¿no? Porque ahí dice, la situación significativa habla al inicio, se está confeccionando en relación al ciclo 5 porque vamos a evaluar a primero y segundo, ¿no? A eso le Claro, preguntaba. hay un error, ahí debería decir, primero y secundaria debería decir ciclo 6. Porque no es si vamos a hacer una prueba diagnóstica a los chicos de primero y secundaria, lo vamos a evaluar con los desempeños quizás de que tuvieron antes, ¿o no? A eso me refiero. O de repente me Ya la equivoco. entendí. Sí, tiene usted toda la razón. Como son chicos que han terminado el ciclo 5, muy bien, tiene razón. Como han terminado el ciclo 5, el estándar que se utiliza es de ese ciclo, ¿no? Para ver si han alcanzado el ciclo al que terminaron. Claro, ya lo entendí. Entonces, por eso indica, es correcto, entonces, por eso indica el ciclo 5, porque hay que ver si realmente están llegando a secundaria habiendo cumplido con su estándar, ¿no? Ah, correcto, muy bien, tiene toda la razón. Excelente, buena apreciación. ¿Alguna otra pregunta, maestros?
Ninguna. Muy bien, entonces el día martes vamos a ver un ejemplo más de evaluación diagnóstica, pero donde ya nosotros tengamos que hacer el producto, ¿no? Para hacerlo práctico y realizar un poco el proceso ya de generar la situación significativa, hacer los criterios. Tema de los criterios lo vamos a retomar cuando veamos la evaluación formativa, cómo evaluar una sesión, los desempeños. Ahí nos vamos a centrar en criterios, cómo redactar ese proceso para redactar los criterios, para la elaboración de las rúbricas. Si hoy un poco es ver el ejemplo, ¿verdad? Pues ya he compartido las diapositivas anteriores. Estos ejemplos que me dijeron varios maestros que no lo tenían, igual lo vamos a compartir a la señorita Teresa, ya para que ahorita mismo, para que a su vez los pueda compartir con ustedes. Muy bien, maestros, agradecido por su participación. Acá nos vamos a quedar y que tengan un bonito sábado, lo que resta el sábado, y luego un bonito domingo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.